Hola familia, bienvenidos un día más a mi hogar. Hoy estoy súper contenta porque vamos a continuar la transformación del cuarto de mi hijo. Estuve realizando unas compras, así que quiero mostrarles absolutamente todo y también contarles de los avances. Ya conseguimos también la cama, así que quédense conmigo el día de hoy. Este fin de semana de abril todos los centros comerciales están súper llenos en Panamá, así que esta vez decidí ir a una plaza que queda por acá muy cerca de mi casa, en donde hay solo 2 almacenes, en donde fui a buscar cosas particulares para la cama del niño. Como ven, conseguí este cobertor para cubrir el colchón, este primer juego de sábanas que es de un color como cremita, muy bonito, bastante neutro, que me gustó, y también estuve comprando por ahora unas cortinas para poner en la ventana que está en el cuarto de él. Realmente la idea es comprar unas persianas, pero pues en este momento sí se me salía un poquito el presupuesto, así que conseguí estas cortinas blancas muy bonitas a excelente precio. Me parecieron que funcionan muy bien con el concepto que tengo para el cuarto, así que igual les voy a ir mostrando. En otro de los almacenes ahí mismo en esta plaza que les cuento, conseguí también otro juego de sábanas que me pareció que estaba a un excelente precio, y pues también para que el niño por lo pronto tenga dos opciones de sábanas. Esta es en colorcito azul. El cuarto va a tener algunos detalles en color azul marino, pero luego les iré mostrando todos los detalles, así que por ahora también compré ese juego de sábanas, que el color me pareció muy bonito. Y algo importante que conseguí en este almacén fue una súper oferta de un escritorio para mi hijo mayor, que normalmente se encuentran aquí en Panamá en unos $200. Lo conseguí en solo 60, estaba en descuento, que son estos escritorios eléctricos que son adaptables. Entonces me encantó, así que lo vi y aproveché también la oportunidad. Más tarde lo vamos a armar, pero vamos a seguir por acá con las otras compras. Esto me gustó muchísimo, es para el comedor, son unos como portaplatos, no sé cómo es que se llama, es como donde uno pues pone los platos cuando se va a servir. Son bonitos, ya saben familia, este tipo de colores que a mí me gusta, es blanco con este colorcito de madera, tienen muy buen tamaño, así que compré 4. También para tener otras opciones, porque solo tengo unos que no sé si los recuerdan, se los compartí en diciembre, unos que compré que son totalmente crema, pero son cuadrados. Estos me gustaron porque son redonditos y pues también tienen un toque diferente. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció y recuérdenme cómo es el nombre correcto de este tipo de cosas para los platos, porque de verdad se me ha ido por completo de la mente. Ya voy a sacar entonces todas las sábanas, el cobertor para poner las cosas a lavar, de modo que ahora que armemos la cama ya pueda ir poniéndole los forros. El cuarto todavía pues no va a estar listo para que él ya pueda dormir allí, pero la idea es ir acondicionando todo. Creo que el próximo fin de semana ya vamos a ir a comprar como el detalle de las cosas que van en la pared, pero bueno familia, ya saben que todo esto se los mostraré la próxima semana. Hay tanto que quiero compartirles. Realmente va a ser un cuarto sencillo, pero quiero que él se sienta muy bien allí, así que les voy a ir mostrando, ya saben, todo por acá. Miren qué bonita es esta sábana, es un color así crema, bonito, neutro. Creo que este color también combina muy bien con el azul marino, así que para que él pues pueda tener esas opciones. Me gustó el cobertor porque es suave, pero también tiene como en la parte interna, la que va en contacto con el mismo colchón, como una parte plástica que ayuda a que si se le rea algo o algo así, pues no se pase al colchón, que en un momento se los voy a mostrar también. Así que vamos a poner todo esto a lavar.
La almohada que le conseguí también me gustó bastante porque es suave, tiene buen tamaño, tiene suficiente cobertura, pero también tiene como esta seguridad para antiderrame, o sea que cubre que en el caso de que el niño riegue algo, pues no se pase a la parte interna de la almohada, lo cual es chévere porque ya saben, familia, mi hijo solo tiene 5 años. Los niños a veces se ponen a, no sé, tomar algo, se llevan el juguito para la cama y cosas, es como para evitar accidentes y que al final las cosas también se mantengan y duren más tiempo. Cuando termine el ciclo de lavado de las sábanas, entonces pondré las cortinas también para que todo quede súper limpio y listo. Esta es otra cosa que estuve consiguiendo en el primer almacén que fui, que es una lamparita de estas que se pega en la pared con adhesivos. La verdad la agarré porque el precio nos pareció súper, súper chévere. Y es de estas que tú le regulas, tienes, dije, para 30 minutos, 1 hora, cuestión de que cuando el niño ya está listo para la hora de dormir, se le puede poner, no sé, una media hora para que la lucecita le quede encendida. Tengo planes de comprarle otras lámparas ya más bonitas para la pared, pero bueno, les conseguimos esta por mientras, porque ya saben que parte de la transición para que el niño duerma solo es que algunos les tienen miedo a estar completamente oscuras, entonces ponerle allí sus lamparitas y sus cosas también le das como mayor seguridad. Así que esto todavía no lo voy a poner en la pared porque falta la decoración de la pared que les voy a mostrar en próximos videos. Así que solamente lo voy a dejar lista con las baterías y todo. Y en la noche le quiero probar a ver qué tal se ve en el cuarto. Mi esposo ya comenzó a armar el escritorio de Nathan. Elegimos en color negro porque pues parte de la decoración y las cosas que vamos a hacer en el cuarto de él incluye tonos así grises, negros y tonos madera también. Así que este sé que le va a encantar. Ahora sí, familia, vamos a ir por la cama. Estuvimos viendo las opciones en la página web del lugar. Este fue uno de los sitios que me quedó pendiente de visitar la semana anterior. Y hay una cama que me gustó. Saben que estoy buscando que sea de madera, madera clara. Entonces, solo es cuestión de verla, decir sí, me la llevo y pues ya pagarla y llevarla a la casa. Así que pues ya estamos acá. Este lugar se llama Raenco, queda aquí en Costa Verde, muy cerquita de la casa. Así que esta es la cama que me voy a llevar y creo que justo este colchón, que es un colchón flex semi-ortopédico. Hay algo que para mí siempre es importante y es invertir en un buen colchón. Realmente el colchón está saliendo un poquito más costoso que la misma cama, pero no hay nada como dormir bien. Esto es súper importante. Así que bueno, ya tenemos la cama, vamos a llevarnos las cositas para la casa. Y bueno, familia, ya estamos en la casa, contratamos un acarreo que nos trajo rapidito todo acá, así que en estas cajas ya están las piezas de madera para armar la cama, así que mi esposo se va a poner en eso ahorita. De verdad que la camita me gustó, número uno se ve de buena calidad, el color es muy similar al que yo estaba buscando y lo mejor es que se ajustó entre la cama y el colchón al presupuesto que ya teníamos previamente establecido para esta compra. Entonces eso es súper importante. A mí me gusta mucho organizar esta parte de decir, ok, esto es lo que tengo para el cuarto y nos vamos a ajustar con eso y ya más adelante pues vamos a hacer lo demás. Entonces pues vamos a eso, vamos a armar la cama y en un ratito se las voy a mostrar.
Ese mueblecito que está ahí en la esquina se va, esto era parte como de la oficina que en algún momento tuve en este cuarto, pero pues por ahora está aquí. El colchón me gustó mucho, familia, se siente suave, pero a la vez es muy cómodo y como les comenté es semi ortopédico, lo cual pues cuida bastante toda esta parte de la postura al dormir y demás. Así que en general la camita me gustó, cuéntenme a ustedes qué les parece. Creo que se adapta bastante bien al concepto que ya tengo para el cuarto, que pues les voy a ir mostrando poco a poco. Fui al Duet Center y conseguí esta almohada y unos cuadros que también voy a colocar en el cuarto de Noah, que luego les mostraré, familia. Y bueno, familia, hoy quiero que también me acompañen a dos lugares muy chéveres y especiales de mi país. Ya saben que yo soy orgullosamente panameña y aunque mi país es muy pequeñito, realmente tiene lugares hermosos e impresionantes. Y bueno, hoy vinimos a una excursión escolar de Noah, yo le estoy acompañando y la primera parada es en el Smithsonian, que es un centro de biología marina, pero también de estudios como de todo lo que tiene que ver con la naturaleza de esta área particular. Realmente se llama el Smithsonian Tropical Research Institute. Entonces me encanta este lugar aquí. Miren qué bonito el mariposario, me encantó. Las mariposas me hacen sentir como en paz porque me parecen como súper mágicas. Y en la siguiente parada, familia, vamos a conocer uno de los lugares más icónicos del país, que es el Canal de Panamá. Y me encanta porque desde pequeñitos, mi niño está en preescolar, pues los llevamos a este tipo de excursiones también para conectarse con la historia de qué es ser panameño y de qué representa el canal para nosotros aquí. Entonces probablemente si han escuchado Panamá siempre piensen en el canal y la verdad a mí nunca me deja de sorprender, siempre quedo maravillada cuando visito el canal y la verdad tengo varios años sin ir. Entonces, para contarles un poquito, el canal fue inaugurado en 1914 y de verdad cambió el mundo porque conectó por primera vez dos océanos, el océano Atlántico con el océano Pacífico y acortó distancias de una forma impresionante. Es una de las obras más importantes de la historia y de verdad fue el esfuerzo de miles de personas que enfrentaron aquí grandes retos para hacer esto posible. Entonces, estando aquí viendo todo este movimiento, realmente no puedo evitar pensar que hay detrás de cada gran logro, definitivamente hay tiempo, hay dedicación y hay perseverancia. Entonces, creo que eso es lo que me gusta tanto de este lugar, que nos recuerda que todo lo que realmente vale la pena en la vida toma tiempo, toma mucho esfuerzo y va paso a paso. Entonces, qué bonito es conocer el canal. Me encantó muchísimo que ahora hay una nueva película que narra la historia del canal de Panamá y de verdad salí sintiéndome súper más orgullosa de ser panameña. Es muy bonito. Este lugar en el que estamos hoy es una de las esclusas, se llaman las esclusas de Miraflores y bueno, en este momento está pasando un barco por la esclusa, así que siempre es impresionante de ver. Así que querida familia, amigas y amigos, gracias por acompañarme en el video de hoy. Quédense conmigo para el video de la próxima semana donde les voy a estar mostrando más detalles de la transformación del cuarto de mi hijo. Gracias por ser parte de mi vida y estar aquí. Les envío un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.